Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por estar un sábado más en Conferencia Fusenda. Hoy tenemos por primera vez a Jocelyn Arzuza, quien es médica, y bueno, le toca el tema del Evangelio según el Espiritismo, del capítulo 3, diferentes categorías de mundos habitados. Una de los grandes postulados y revelaciones, sí, de la doctrina espírita. Entonces, bienvenida Jocelyn, gracias por aceptar esta invitación. Antes de la conferencia, antes de empezar, como toda tarea espírita, vamos a hacer una oración de inicio para que todos podamos estar en ese nivel vibratorio, mental, emocional, predispuesto para abrir nuestra mente y nuestros corazones a estas verdades. Entonces le pedimos a nuestra hermana Florecida del Valle que dirija esta oración de inicio. Flore. Sí, ya. Padre Celestial, hoy estamos aquí con nuestro amado Jesús de Nazaret para que todas las personas que están oyendo esta conferencia que fue hecha con tanto amor, y Jesús dijo, donde hay 2 o 3, ahí estoy yo, y yo sé que el Maestro Jesús dirige nuestro centro, a nuestros socios, y que todo sea amor, todo sea luz, así sea. Así sea. Bueno, Jocelyn, la palabra es tuya. Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Jocelyn Arzuza. ¿Me escuchan todos? Perfectamente bien, Jocelyn. Bueno, vamos a hablar de las diferentes categorías de mundos habitados, destino de la Tierra, causas de las miserias humanas, que se encuentra en el capítulo 3 del Evangelio según el Espiritismo. Bueno, acorde a las enseñanzas de los espíritus, los diversos mundos se encuentran en condiciones muy diferentes unos de otros. Eso depende del grado de adelanto o de inferioridad de sus habitantes. Existen mundos inferiores donde la existencia es basada en lo material, donde reinan las pasiones y la vida normal y moral es casi nula. A medida que la moral se desarrolla, disminuye la influencia de la materia, llegando al punto que en los mundos más adelantados la vida es absolutamente espiritual. En los mundos intermedios, que son estos que se ven aquí al lado y lado de la flechita del desarrollo de la moral, están compuestos por una combinación del bien y del mal, con predominio de alguno de ellos según el grado de adelanto de quienes habitan en ellos. A medida que ya sabemos que se desarrolla la moral, se logra llegar en los mundos más adelantados a que la vida esté basada mediante lo espiritual y no mediante lo material. La clasificación de los mundos por categorías se puede hacer de una manera bastante general para poder comprender en qué se basan cada uno de ellos. Son 5 categorías. Tenemos la primera, que es la de los mundos primitivos, que son los destinados a las primeras encarnaciones del alma humana. La segunda categoría son los mundos de expiaciones y de pruebas, donde el mal predomina. La tierra pertenece a esta categoría, por eso el hombre en ella está expuesto a tantas miserias. La tercera categoría es el mundo de regeneradores, donde las almas que aún tienen que expiar adquieren nuevas fuerzas y descansan de las fatigas de la lucha. En la cuarta categoría están los mundos felices, donde el bien prevalece sobre el mal. Y en la quinta categoría tenemos los mundos celestiales o divinos, que es donde el bien reina por completo y es la morada de los espíritus purificados. Bueno, los espíritus que encarnan en un mundo no están sujetos a él indefinidamente, ni tampoco cumplen allí todas las fases del progreso que deben recorrer para llegar a la perfección. En esta imagen, el progreso está mostrado por esta imagen de color amarillo.
y coloqué 5 mundos para representar las 5 categorías de los mundos que referimos en las pasadas diapositivas. Entonces, hay almas o hay espíritus que cuando logran un nivel más elevado pasan a otro mundo y eso es visto como una recompensa. Mientras que hay otros que prolongan su permanencia en un mundo desdichado, lo cual se ve como un castigo y ocurre por permanecer obstinados en hacer el mal, como en este caso, aquí este espíritu representado en color rojito, que sus compañeros, sus espirituales, continuaron y él persistió en el mismo mundo porque no progresa dado que sigue haciendo el mal. Bueno, el destino de la tierra causa de las miserias humanas. Nos asombramos de encontrar en la tierra tanta maldad, malas pasiones, enfermedades, miserias y pensamos que la humanidad es una triste cosa, que la humanidad, por decirlo de alguna manera, no tiene salvación. Pero hay que tener en cuenta que la especie humana comprende todos los seres dotados de razón que pueblan los innumerables mundos del universo. En la Tierra no se ve toda la humanidad, sino una pequeña fracción de ella. Por ello, no se debe juzgar a la humanidad en base a lo que vemos en la Tierra, puesto que la humanidad que está presente en la Tierra vendría siendo como comparar la población de una aldea en relación con la de un gran imperio. Veamos a la Tierra como un hospital y como una cárcel. Por ello las aflicciones prevalecen sobre los goces. Es un mundo de expiación y de prueba, donde estamos quienes hemos hecho daño y o estamos enfermos moralmente. Pero no hay que perder la esperanza. Del mismo modo que uno sale del hospital cuando está curado y de la cárcel cuando ha completado su condena, el hombre deja la tierra por mundos más felices cuando se ha curado de sus enfermedades morales. Bueno, cortico pero sustancioso. Si alguien quiere hacer algún aporte, es libre de realizarlo, por favor. Deja de compartir la pantalla entonces. Bueno, en realidad es así cortico, pero lo que nos quiere decir los espíritus con estas... No, deja de compartir las diapositivas, Jocelyn. Bueno, lo que nos quiere decir... Que la deje de compartir o que te la comparta. No, déjala de compartir, así como estaba ahorita. La dejo de compartir. Sí. Yo no sé cómo hacerlo aquí. Ah, bueno, no te preocupes, no hay problema. Yo creo que ya la dejaste de compartir. Sí. Entonces, es cortico, como dijiste, pero sustancioso, puesto que es una de las grandes revelaciones, como decíamos, que trae la doctrina espírita. Eso, hasta el momento presente, pues las doctrinas espirituales, en las doctrinas espirituales realmente no había habido una claridad. Incluso se decía, en la Edad Media se decía que era el sol el que le daba la vuelta a la tierra. Imagínense ustedes, en la Edad Media. Y a muchos filósofos y a muchos científicos lo llevaron al borde de la muerte. Verbigracia Galileo Galilei, que lo hicieron retractarse para que dijera, porque Galileo Galilei también compartía la teoría heliocéntrica que sacó por primera vez Nicolás Copérnico, que decía que era el Sol el que estaba en el centro, por lo menos, de nuestro sistema solar,
y que la Tierra le daba la vuelta al Sol. Entonces, las doctrinas religiosas se apegaban al texto de que era la Tierra, pues, se lo atribuyen a la Biblia, de que era la Tierra la que estaba en el centro del universo, y el Sol y los demás planetas pues le daban la vuelta a la Tierra. Por aquello de que Josué en el Antiguo Testamento detuvo el Sol. Entonces, por lo tanto, era el Sol el que le daba la vuelta a la Tierra, ¿no? Se apegaron a esos textos al pie de la letra, y no querían pues entrar en razón ante los hallazgos de mucho antes de la iglesia, porque desde los griegos ya se tenía esta teoría heliocéntrica. Nicolás Copérnico lo que hizo fue revivirla. Entonces, por primera vez una doctrina espiritual, una doctrina espiritualista, se pone a tono con las investigaciones filosóficas y científicas. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, las ciencias aún totalmente no han dado el parte definitivo de que hay vida en otros planetas. Se cree que hay vida en otros planetas. Se dice que hay evidencia, se dice que ha habido accidentes de naves espaciales, se dice que hay incluso los órganos de muchos los órganos físicos de muchos cadáveres de extraterrestres se han mirado, se han visto, se han captado muchos aparatos que no son propios, aparatos voladores que no son propios de acá de la Tierra. Pero por primera vez, así tan fuertemente, tan fehacientemente, una doctrina asegura y con detalles asegura que no somos los únicos, el único planeta habitado, que hay otros planetas habitados, y lo que acaba de decir Jocelyn, que hay diferentes categorías de mundos habitados. Entonces, es una invitación para que leamos ese capítulo 3 del Evangelio según el Espiritismo, porque además hay en esas revelaciones un espíritu que se presenta como el gran protagonista, porque son varios mensajes lo que él tiene allí en este capítulo 3, que es el espíritu San Agustín. Imagínese usted, uno de los padres de la iglesia, ¿sí? Pero como espíritu se ha comunicado, hace parte de ese espíritu de verdad que prometió Jesús, que iba a recordar sus enseñanzas y que las iba a completar. Entonces, este espíritu San Agustín, él principalmente es el que hace estas revelaciones de las categorías de los mundos habitados. Entonces, interesante que sea el espíritu San Agustín quien hizo parte también de esa revelación cristiana, y que hoy nos trae estas enseñanzas tan específicas, repito, como ninguna otra doctrina la ha presentado, la doctrina espírita. Entonces, es interesante, y en las últimas semanas han habido varias charlas con respecto a esta categoría que tenemos, los terrícolas, ¿sí? Los habitantes de la tierra. Por ejemplo, nuestras hermanas Liliana Herrera y Milagro Gane nos hablaron sobre el libro Transición Planetaria. El doctor Manuel Barbo también nos habló sobre la transición planetaria. Y estamos en un momento histórico importantísimo, ¿verdad? Nuestro planeta estaba en la categoría de mundo de expiación y prueba. Y ahora mismo estamos en una transición, ¿sí? Una transición
en que estamos pasando a un mundo de regeneración, o mundo regeneradores, como lo llamó Jocelyn. Entonces, el hecho de que estemos atravesando por esa transición quiere decir que ya no somos ni totalmente de expiación y prueba, y ni totalmente de regeneración, porque los cambios no son bruscos, así como lo afirmaba el creador de la teoría de la evolución, Charles Darwin, decía que la naturaleza no da saltos. Pues la naturaleza espiritual tampoco da saltos, ¿sí? Entonces hay una transición en este momento. Eso que anunció Jesús, ese famoso juicio final, ¿se acuerdan de ese pasaje del Evangelio de Jesús, donde él decía que el Hijo del Hombre haría como aquel rey que apartó a las ovejas de los cabritos, porque tuvo hambre y le dieron de comer, tuvo sed y le dieron de beber, estuvo con necesidad de alojarse y le dieron abrigo, porque estuvo en la cárcel muy enfermo y lo fueron a visitar. Es decir, los que practicaron la caridad. Y también nos hablaba Jocelyn del bien, de practicar el bien. Entonces, ¿quiénes, digamos, continuaremos en este planeta Tierra que cada vez más se está acercando a cambiar la categoría de mundo de expiación y prueba al mundo de regeneración? Pues lo que hayamos superado el mal en nosotros mismos, los que demos un paso hacia adelante, los que de verdad queramos cambiar, progresar, evolucionar, esa transformación moral que nos habla el Evangelio según el Espiritismo. Entonces, tendremos todos las oportunidades de encarnar en un mundo mejor. Ojo, no he dicho que allá reencarnaremos en la nueva Tierra para no salir de este planeta, sino para hablar de la nueva Tierra, o sea, del nuevo estado espiritual que tendría la Tierra como mundo de regeneración. No he dicho que solamente pueden los espíritas, ¿sí? No. Algunas doctrinas dicen que solamente se van a salvar o que solamente evolucionarán aquellos que hacen parte de su doctrina. No, completamente no. Los espíritas no tenemos ningún privilegio ante este proceso evolutivo. Es más, los espíritas tenemos un mayor compromiso porque tenemos un mayor conocimiento. A ese mundo de regeneración podrán entrar absolutamente todas las personas que practiquen la ley de amor, la ley de caridad, ¿sí? Todas las personas que la practiquen, sean del culto que sean, aún sin tener ningún culto, porque hay muchas personas, como lo hemos visto ya en reuniones anteriores, en charlas anteriores, que no profesan ninguna religión, ninguna doctrina espiritualista, y que son más desapegados, más amorosos, más desinteresados que muchos de los que cultivamos una doctrina espiritualista o una religión, ¿sí? Entonces, de eso no depende. En el mundo espiritual hay, en zonas inferiores del plano espiritual, muchos espíritas, incluso en clínicas, en hospitales, recuperándose, así como hay de otras doctrinas también. Entonces los espíritas no tenemos ningún privilegio de que solamente nosotros vamos a evolucionar, progresar, reencarnar en la nueva tierra, esa tierra que cada vez se va volviendo más un mundo de regeneración. Entonces, todos estos procesos que está viviendo la tierra en este momento, todas estas situaciones sociales, todos los fenómenos políticos, económicos, hacen parte de este proceso de cambio. Entonces, volvamos con esa parábola de Jesús. Él dijo
que apartaré a la derecha los que hicieron, los que practicaron el bien, y que apartaré a la izquierda los que no practicaron el bien, ¿verdad? Y recordemos que infierno, esa palabra, ese término infierno viene de inferior. Entonces, Jesús promete el infierno a aquellos que no cumplan con esa doctrina de amor, ¿verdad? Pero ese infierno es de inferior, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que no es que va a haber un lugar eternamente destinado para los que no hicieron el bien. No, van a ir a lugares inferiores, no van a progresar. No es que van a involucionar, no, van a repetir, como lo decía muy bien Jocelyn. Ella le colocaba allí una figurita en rojo, las personas que repitieron una experiencia que no pudieron aprobar o que no quisieron aprobar, porque muchos de los espíritus repitentes en los planetas es por rebeldía, es por no querer progresar, no querer ir hacia adelante. Muchos de estos espíritus rebeldes tenemos muchos conocimientos, ¿sí? Pero aún así, ese conocimiento no le da la suficiente fuerza, voluntad para cambiar. Entonces, nos quedamos ahí en los goces, en las pasiones inferiores. Ese es el recreo, pensamos que debemos vivir la vida tal y cual nos provoque, y no. En este sentido, la obediencia a esas leyes espirituales superiores que nos ha revelado Dios a través de Jesús y muchos otros enviados de Dios aquí a la tierra, esa obediencia nos hace y nos hará que caminemos más pronto, que evolucionemos, que progresemos, que escalemos, ¿sí? Y que no nos quedemos rezagados ante nuestros otros hermanos que sí están avanzando, que sí están progresando y que a veces nos visitan, ¿sí? Esos ángeles guardianes nuestros son muchas veces nuestros hermanos del pasado que sí han avanzado y nosotros nos hemos quedado en ocasiones rezagados. Entonces, pero ellos nos esperan, porque el paraíso espiritual no es del egoísta. El paraíso espiritual es de los seres que aman a sus hermanos, que se han quedado rezagados y que quieren seguir ayudándolos a que puedan ir cambiando y ir mejorando. Entonces, la solidaridad universal, la fraternidad universal, que es una ley espiritual. Aquí, así veamos muchos lugares donde hay desórdenes, muchos lugares donde hay guerras, muchos lugares donde hay matanzas, muchos lugares donde hay injusticia. En cada uno de esos lugares están los servidores de Dios y los servidores de Jesús, están los mensajeros espirituales, que son respetuosos del libre albedrío individual y del libre albedrío colectivo que tenemos los encarnados, los espíritus encarnados aquí en la tierra. Son respetuosos y están allí siempre atentos a ayudarnos, no a hacer las cosas por nosotros, no. Nadie puede hacer las cosas por nosotros. Todos, y nacimos todos, venimos a través de papá y mamá. Ellos nos prestan la indumentaria física, nuestro ser es creación de Dios, ¿sí? Pero cada uno de nosotros tenemos una labor específica, especial que cumplir, ¿sí? Cada uno de nosotros. Y por esa labor, en algún momento,
como en ese momento del juicio final que nos habla Jesús, tenemos que rendir cuentas ante ese tribunal divino que más que externo es nuestra propia conciencia, porque en el fondo de nuestra conciencia, en el fondo de todos nosotros, sabemos qué vinimos a hacer acá en la tierra. Muchas veces nos distraemos de esa tarea, de esa misión. Entonces, todos estos espacios, todos estos estudios nos deben llevar a hacer ese recorderis, a hacer esa conciencia. Nadie nos debería decir lo que tenemos que hacer. Nadie. Tenemos que buscar a través de esas oraciones, de esas meditaciones, cuál es mi tarea, cuál es mi deber, en qué me debo ocupar. Porque no todos vamos a tener las mismas tareas, los mismos deberes, las mismas misiones, ¿verdad? Cada uno tiene su tarea especial e importante. Todas las tareas son importantes. Nadie es más que otro. Nadie es más que otro. Nadie es superior a otro. Jesús lo dijo. ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, Dios, nuestro Padre. ¿Verdad? Entonces, nadie es superior a otro. Todos tenemos tareas diferentes de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestras comprensiones. Todos tenemos tareas diferentes, pero todos debemos empuñar el rastrillo, ¿sí? La pala, el asadón. Todos somos obreros en esta viña del mundo, ¿verdad? Mies de Amor, Fusenda se llama Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor. Mies de Amor es siembra de amor, ¿verdad? Nosotros debemos ser sembradores, nosotros debemos ser obreros, ¿verdad? De esta mies, trabajar la tierra, ¿sí? Brindar nuestro sudor, brindar nuestro esfuerzo. Esto que estamos haciendo hoy es algo importante. Muchas otras personas están haciendo otras actividades que no son edificantes para el espíritu, ¿verdad? Nosotros estamos aquí reunidos, somos hermanos, ¿sí? Y de esta reunión y de cada una de nuestras actividades debemos dar frutos, ¿sí? Debemos tener cosas que mostrar al mundo espiritual. No es por el azar que yo haya nacido en el hogar que nací, no es por el azar que yo me haya criado en el lugar que me crié, no es por el azar que a mí me hayan compartido esta doctrina, no es por el azar. Y Jesús espera de nosotros mucho, de todos, absolutamente todos, ¿sí? Cada uno debe responder y no sabemos hasta cuándo, ¿verdad? No sabemos cuál es la hora de la partida donde esa labor quedaría interrumpida, ¿sí? Por eso tenemos que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Para progresar, para evolucionar, para hacer puntos. Pensemos que nuestra vida hacemos puntos, bonus horas, como la llama André Luis en el libro Nuestro Hogar. A propósito, el libro Nuestro Hogar nos lo van a hablar nuestros hermanos el martes sobre la relatoría de este libro Nuestro Hogar, ¿verdad? Lo llaman bonus horas. En el mundo espiritual hay también horarios de trabajo. Claro, es un trabajo espiritual, ¿sí? En esas colonias hay las personas trabajan una jornada diaria y semanal. Incluso hay hasta horas extra diarias de trabajo que le computan, que le suman a esos trabajadores y que le van a facilitar todo eso, toda esa contabilidad divina le va a facilitar sus nuevas experiencias, sus futuras experiencias. Van a tener más méritos para ciertas cosas, más facilidades para ciertas cosas. En el mundo espiritual rige la meritocracia. La meritocracia.
cada uno tiene que hacer esfuerzos. Jesús decía, haced esfuerzos por entrar por la puerta estrecha, porque la puerta de la perdición es ancha. Entonces la puerta de la salvación es estrecha. Entonces es aprovechar a conciencia cada hora, cada minuto, intercambiarlo por algo de valor, ¿verdad? Ese tiempo que tenemos, algunos tenemos menos, otros tienen más tiempo para trabajar acá en la tierra. Miren Divaldo Pereira Franco, nuestro representante mayor de la doctrina espírita, 94 años cumplió este mes de mayo Divaldo Pereira y sigue dando conferencias. Ahora, yo que tengo 51, ¿de qué me quejo? ¿Verdad? Y uno que tengan más o otros que tengan menos. Tenemos mucho tiempo, pero tenemos que aprovechar el tiempo. Divaldo desde jovencito, desde adolescente, está trabajando para la doctrina espírita y tiene muchos méritos. Parece que Florecide quiere decirnos algo. Dinos, Flores. Florecide, ¿quiere decirnos algo? Sí. Adelante. Adelante, Flores. Bueno, yo sigo hablando entonces mientras a Florecides le funciona el teléfono, el micrófono. Y no sé si haya alguien más que quiera decir algo, que quiera comentar algo sobre este tema que ha tratado hoy Jocelyn sobre las diferentes categorías de mundos habitados. Fíjense ustedes, hoy hay un explorador, un robot explorando Marte, ¿sí? Y bueno, no se ha podido determinar por esas, digamos, fotos, no se ha podido determinar ningún habitante, ¿verdad? Pero sabemos que los modos de vida de los diferentes planetas habitados cambian. No necesariamente van a ser los modos de vida que tenemos aquí en la Tierra, ni el nivel físico de los planetas tampoco necesariamente va a ser el mismo del que tenemos nosotros acá. De pronto, en algunos están tan desmaterializados ya, y no estoy diciendo que sea el caso de Marte, no estoy hablando de eso, pero están tan desmaterializados ya que de pronto nuestros aparatos no pueden captar ese nivel de materialidad que tienen en esos planetas o en esos mundos, ¿sí? No necesariamente, pues, porque no se haya fotografiado a un ser en Marte, por ejemplo, podemos decir que Marte no está habitado, ¿sí? Entonces, pero indudablemente, y eso por la vía del raciocinio, ¿verdad? Todos esos miles de millones de planetas que existen en el universo no pueden estar solamente que los terrícolas miremos y nos extasiemos con el panorama, todos esos soles y todos esos planetas que podemos ver con nuestros ojos físicos, con los telescopios tan poderosos que existen hoy en día, unos telescopios poderosísimos que han demostrado que el universo es aún más grande, más extenso del que nosotros creíamos conocer. Entonces, indudablemente, esos planetas tienen una función tan importante como la función que está realizando la Tierra, ¿verdad? Y que vamos para 8.000 millones de habitantes en la Tierra encarnados, espíritus encarnados. Entonces, asimismo, hay muchos soles del mismo tamaño de la Tierra, de nuestro sistema solar, con planetas del mismo tamaño de la Tierra, a la misma distancia que está la Tierra de esos soles, que tienen todas las
posibilidades de tener vida, ¿sí? Por ley de probabilidad, no tenemos ninguno, digamos, protagonismo, ninguna exclusividad de ser los únicos, el único planeta con seres encarnados en él, o sea, el único mundo habitado, ¿sí? Además, por la lógica, ¿verdad? Aquí han aparecido en el planeta Tierra seres muy evolucionados, mucho más evolucionados del común, mucho más amorosos, mucho más inteligentes que el común, artistas, ¿verdad? Como Mozart y otros, ¿verdad? Entre otras cosas, desde la época de Kardec hay una comunicación que en esa época, hace 164 años, Mozart estaba encarnado en el planeta Júpiter, que es uno de los planetas más cercanos a esos mundos felices que nos hablaba Jocelyn acá, uno de los planetas más cercanos a la perfección aquí en nuestro sistema solar, Júpiter. Y Mozart vino, encarnó por un tiempo y dejó unas melodías maravillosas en el planeta Tierra para ayudarnos a elevar nuestros espíritus, ¿verdad? Entonces, todos esos seres que han pasado por la Tierra y que han demostrado una superioridad en las diferentes áreas, no podían salir de la Tierra. Eran espíritus que habían caminado otros pasos en diferentes planetas, ¿verdad? Y que vinieron a contribuir, porque todos lo sabemos, ¿no? La ley de la educación, ¿verdad? El alumno solo aprende cuando su maestro está más adelantado, porque un maestro que tenga el mismo adelanto del alumno, pues no le puede enseñar. Entonces, continuamente en los planetas están encarnando espíritus de un progreso mayor al de ese espíritu. ¿Para qué? Para que jalone con su ejemplo el progreso. Y eso nos lo decían también Liliana Herrera y Milagro Ganen en su conferencia sobre transición planetaria, ¿verdad? Están encarnando en la Tierra en este momento espíritus de las Pléyades, espíritus muy evolucionados, ¿sí? Que están encarnando para ayudar, ¿sí? Con ese ejercicio del amor, y en estos años estamos viendo y vamos a seguir viendo, ¿verdad? Muchas personas entregadas al amor, a la naturaleza, a los animales, a las personas, ¿verdad? Están, y cada vez vendrán más, surgirán más científicos, personas en organizaciones de ayuda a los demás. Nunca como antes ha habido tantas personas humanitarias. Antes eso era una excepción, que eran noticias. Hoy en día son muchos, son miles, son millones los que son humanitarios, los que velan por las demás personas. Y no tenemos que ir muy lejos. Muchas personas en nuestro país, ¿verdad? Sacrificando la vida por causas sociales, ¿verdad? Sacrificando la vida, porque recordemos, nadie que hace el bien, nadie que busca el bien por los hermanos, nadie que se para de frente a la injusticia, muere como un angelito en su cama. Así como Jesús, así como Gandhi, así como Martin Luther King, así como Sócrates, son asesinados por aquellos que no les conviene que se detecte, que se hable, que se proteste sobre los abusos. Entonces, eso está pasando. O sea, esos seres que han sobresalido acá en el planeta Tierra con esa superioridad en las diferentes áreas, ya lo dije, ciencia, arte, espiritualidad, o sea, amor, en todo, hasta en los deportes, podríamos decir, ¿sí? Porque en cada área de la vida es
nos lleva a un hilo, a una pasión positiva, a un hilo de progreso. ¿Sí? Entonces, en todas las áreas hay seres que han mostrado una superioridad. Esos seres no salieron de la Tierra. Vinieron de mundos más desarrollados y nos sirvieron de modelos, de maestros para ayudarnos a progresar. El mismo Maestro Jesús, ¿sí? El mismo Maestro Jesús, que esa es otra gran revelación que nos hace la doctrina espírita, ¿verdad? La naturaleza de Jesús. Ninguna otra enseñanza religiosa nos habla de la naturaleza de Jesús. La doctrina espírita nos habla de la naturaleza de Jesús, ¿verdad? Algunas doctrinas lo han hecho Dios, cuando él se cansó de decir que él no era Dios, ¿sí? Que no lo llamaran bueno, que solamente había uno bueno, que era el Padre, ¿verdad? Esa superioridad que mostró aquí en la tierra, él no salió de la tierra. Es más, en Juan está de que antes de que el mundo fuera, él ya era. El verbo era antes del mundo. Claro, porque cuando los espíritus evolucionan, progresan, pasan por todas esas categorías que nos habló Jocelyn, ¿verdad? Hasta los mundos felices, llega un momento en que ya dejan hasta de reencarnar, ¿sí? Y todas sus tareas las realizan en el plano espiritual, ¿verdad? Siendo los misioneros de Dios. Solamente encarnan o reencarnan para una misión específica. Entonces, la superioridad de Jesús nos demuestra que hay otros mundos habitados, que hay otros planetas, ¿verdad? Jesús evolucionó en otros planetas y llegó a ese nivel de progreso debido a que pasó todas esas etapas que nos habló Jocelyn en esos diferentes mundos, hasta estar en la categoría de espíritu puro, ¿sí? No porque haya sido creado puro, ojo, sino porque evolucionó y llegó a ese nivel, ¿sí? Y ya es un ministro directo de Dios. Entonces, él toda su evolución la hizo en planetas diferentes de este sistema solar incluso. Y vino a vigilar, supervisar, porque tiene un espíritu como Jesús, tiene no solamente la moralidad, sino la ciencia, la sabiduría, todo, ¿verdad? Entonces, él hizo parte de ese equipo de ingenieros siderales que crearon este sistema solar. Entonces, está en la verdad el texto de Juan Evangelista cuando dice que antes de que el mundo fuera, el verbo ya existía. Entonces, la existencia de Jesús corrobora que hay otros mundos habitados diferentes de la tierra, ¿verdad? Y no es él solo, son muchos. Porque, como está en el libro de los espíritus, ¿verdad? Dios nunca ha dejado de crear. ¿Nos podremos imaginar a Dios alguna vez con los brazos cruzados? No cabe en esos atributos que también están en el libro de los espíritus, ¿verdad? De suprema sabiduría, supremo poder, suprema perfección, justicia, bondad. Entonces, Dios nunca está inactivo, siempre está creando. Y por lo tanto, hay muchos espíritus tan antiguos e incluso más antiguos que Jesús, ¿verdad? Que han salido de la mano del Creador, que han llegado ya a ese proceso evolutivo que los hace ministros directos de Dios. Entonces, la lógica, las investigaciones, el buen sentido y la revelación espírita, especialmente, como hemos dicho, a través del Espíritu San Agustín, en este capítulo 3, que los invito a que todos lo lean, lo estudien, de que hay
eh, lo encabeza Kardec, este capítulo tercero, con esa frase de Jesús: hay muchas moradas en la casa de mi Padre. ¿Sí? Que esas palabras de Jesús no están totalmente, no habían sido totalmente aclaradas, pero Jesús fue claro, ¿verdad? Al anunciar, él anunció 3 veces su muerte, que iba a morir, que iba a desencarnar, como decimos los espíritas, ¿verdad? Y en la tercera vez, en la última vez que ya iban camino a Jerusalén, les dijo: que vuestro corazón no se turbe. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Si no fuera así, ya yo os lo hubiera dicho. Iré, prepararé la morada que os corresponde, vendré a buscarlos y los llevaré conmigo. Es más claro, en las propias palabras de Jesús, no puede haber más claridad. Es decir, yo me voy a adelantar, pero allá hay morada, es decir, lugares habitados. Iré a preparar la morada que nos corresponde a mí y a mis amigos, digamos así, en mis términos. Y después que ya prepare la morada que os corresponde, vendré a buscarlos y los llevaré conmigo. Así de clarito. Entonces, en eso, con esa sabia reflexión de Allan Kardec, nos da 2 revelaciones. Primero, que hay otros planetas habitados, y lo que Jesús llamó la casa de mi Padre es el universo, ¿sí? Entonces, en la casa de mi Padre, o sea, en el universo, hay muchas moradas, es decir, hay muchos lugares habitados. Entonces, hay muchos planetas que los cuales tienen espíritus encarnados en ellas. Y la otra forma de interpretar estas palabras de Jesús es que ahí también, según la misma explicación de Jesús, ¿verdad? En el mundo espiritual, es decir, que es el mundo de los espíritus, el mundo de donde nosotros hemos provenido, que es el mundo primordial, el mundo primario, el que incluso sin haber existido este mundo físico, hubiera podido haber existido el mundo espiritual sin necesitar el mundo físico, ¿sí? El cual Jesús llamaba el reino de los cielos. Mi reino no es de este mundo, decía él, ¿verdad? Entonces, que en el mundo espiritual también nos reunimos las familias espirituales, ¿sí? Y es lo que nos describe maravillosamente. Por eso creo que es hasta oportuno esta charla que nos van a dar este martes sobre el libro Nuestro Hogar, ¿sí? Nos las va a dar desde Estados Unidos, nos las va a dar Rodrigo Navarro y su madre, Yadira Ortega. Nos las van a dictar desde allá. Este libro Nuestro Hogar tiene que ver con este tema que nos ha hablado Jocelyn hoy, ¿verdad? Y donde André Luis describe cómo es esa ciudad que se llama Nuestro Hogar. Es una ciudad en el mundo espiritual cercana a Brasil, ¿sí? Entonces, de eso nos habló Jesús con esas palabras. Entonces, son 2 interpretaciones que se deben hacer de estas palabras de Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Hay moradas espirituales donde momentáneamente los espíritus que todavía tenemos que seguir reencarnando, nos estacionamos allá por un tiempo, nos preparamos para una nueva reencarnación en un mundo de las categorías de las que nos habló Jocelyn, ¿verdad? De las diferentes categorías, según sea nuestro progreso, ¿sí? Y también hay otras moradas físicas, esos planetas, a donde después tenemos que ir los espíritus a reencarnar, mientras que no se acabe ese proceso de reencarnación. Esto tiene que ver también con las diferentes categorías de espíritus. Los espíritus tenemos 3 categorías, ¿sí? Jocelyn nos habló de la categoría de los mundos.
Y yo les voy a hablar ahora de la categoría de los espíritus. Los espíritus podemos estar encarnados en periodos de erraticidad y como espíritus puros. Encarnados como estamos ahora. En periodo de erraticidad es que estamos desencarnados, pero estamos esperando una próxima encarnación porque todavía nuestra posición no puede ser definitiva solamente como espíritus, que sería la categoría de espíritus puros. Entonces, todos los espíritus que están en la erraticidad estamos esperando o están esperando una nueva reencarnación. ¿Sí? Dicen, según Chico Xavier, es 3 veces. Por ejemplo, los espíritus que están alrededor del planeta Tierra son aproximadamente 3 veces los que están encarnados. Es decir, que si habemos en este momento 7.300 millones de habitantes, allá como desencarnados están 21.000 millones de espíritus esperando una nueva reencarnación, ¿verdad? Entonces, esas son las 3 categorías que tenemos los espíritus, encarnados o en erraticidad o como espíritus puros. Como espíritus puros ya no es un estado temporal, es un estado permanente, como es el caso de Jesús, un espíritu puro, pero que puede tomar carne, o sea, puede encarnar o reencarnar por una necesidad, así como una necesidad no de él, una necesidad de planetas, de habitantes de planetas como nosotros, que tenemos que tener un maestro, ¿sí? Una guía, un guía, ¿sí? Él ya no necesita, lo hace por amor. Y para un espíritu puro haber reencarnado, para Jesús haber reencarnado aquí en el planeta Tierra, fue un sacrificio enorme, enorme por ya la naturaleza de su periespíritu, muy sutil, muy evolucionado, tener que otra vez en cierta forma materializarse, ¿sí? Para poder estar aquí y departir como departió con todos nosotros. Parece que María Elena quiere decir algo. María Elena, ¿quieres decir algo? Ah, María Elena, ¿querías decir algo? Bueno, parece que no. Bien, entonces, Jesús es la prueba, es otra prueba de que hay diferentes mundos habitados y que todos los espíritus pues no pasan, no tienen que pasar por el planeta Tierra. Ahora sí, María Elena. Entonces, bueno, no sé quién más quiera decir algo, quiera participar, quiera decir. Jocelyn, si quieres, entonces, hace la conclusión de la charla y bueno, acá le damos a alguien la oración final. ¿Te parece, Jocelyn? Danos la conclusión entonces de la charla. ¿Estás por ahí, Jocelyn? Bueno, entonces vamos a pedirle a nuestra hermana María Elena que nos haga la oración final. Aló. Hola. Sí me escuchas, que me estaba molestando el celular. Ah, bueno. Si quieres decir algo, lo dice y nos cierras pues con una oración final. ¿Oíste, María Elena? No, muy bonito todo. No quería comentar nada. Está todo bien explicadito. Ah, bueno, perfecto. Lo Entonces, único que puedo decir y siempre digo es que aprovechemos el tiempo en esta encarnación y trabajar personalmente la reforma moral, porque cuando trabajamos la reforma moral en nosotros mismos estamos contribuyendo a un mejoramiento al planeta, porque si volvemos a venir,
estamos mejor que ahora y estamos contribuyendo a ser mejores, a que la tierra sea mejor. Listo, Mari. Entonces, haznos la oración final, por favor. Bueno, Padre de